Alrededor de una hora, Pamela. Muy bien, Igor, muchísimas gracias por la información. Entonces, Ana Jara no se presta al juego y no le responde directamente a Daniela Guataz. Vivimos en una democracia, esto refuerza la libertad de expresión y cada ciudadano sacará sus conclusiones sobre quién actuó con responsabilidad, ha dicho la primera Ana Jara. Retomamos nuestro diálogo con Farid Kajati. Estábamos hablando de cómo definir las acciones bélicas de uno y otro lado, ¿no es cierto? Bueno, pero además estaba mencionando el hecho de que la ocupación de Gaza se inició 20 años antes de que existiera Hamás y que Israel negoció con la Autoridad Nacional Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina que, encabeza Mahmoud Abbas, y en 21 años de negociaciones no hay resultado, que es parte de lo que refuerza la posición de Hamás. No solo no hay resultado, sino que Israel sigue colonizando territorios palestinos. En el caso de Gaza, hay presencia permanente de soldados israelíes, pero Israel sigue cercando Gaza. Para efectos de derecho internacional, eso lo convierte en quien controla efectivamente el territorio, por ende en potencia ocupante. Entonces, digamos, en estas negociaciones con Egipto, en este panorama, ¿cuál es el requisito indispensable para que puedan encaminarse al cese bélico? La buena noticia es que está claro qué se requiere hacer para resolver el problema. De un lado, el cerco israelí sobre Gaza no solo no ha tenido mayores beneficios para Israel en términos de seguridad, como vemos en las confrontaciones recientes, sino que es ilegal porque tú no puedes tomar de rehén a toda la población. Naciones Unidas por eso lo califica como un castigo colectivo. Entonces, el cerco tiene que levantarse. Si me permites, lo que pasa es que uno de los fundamentos de Hamás y su motivación, y ayúdame a entenderlo, es desaparecer al Estado de Israel. Entonces, en tanto tú me quieres desaparecer, yo me protejo y levanto un muro, porque tú quieres que yo no esté aquí, me quieres echar, me quieres aniquilar. Bueno, tú no puedes victimizar a toda la población porque quieres atacar a un grupo determinado. Ese es el primer tema. El segundo lugar es que efectivamente Hamás tiene una carta constitutiva que es tóxica y que debería ser eliminada por completo, no reformada. Pero Hamás ha cambiado respecto a esa posición inicial. Y ha dicho que está dispuesto a aceptar una negociación, el resultado de una negociación con Israel siempre y cuando este sea aprobado en referendo por la población palestina. El tema es que además también es cierto que ninguno, absolutamente ninguno de los partidos que forman la coalición de gobierno en Israel reconoce en ningún documento interno, hasta donde yo sé, el derecho de los palestinos a un Estado. Y eso es más grave que la carta constitutiva de Hamás, porque Hamás no tiene la capacidad de impedir que Israel siga existiendo. Podrá tener la voluntad, pero no la capacidad material. En cambio, Israel tiene la capacidad material de impedir que un Estado palestino surja. Entonces, no es condición necesaria para que los partidos de la coalición de gobierno puedan negociar que reconozcan previamente el derecho de los palestinos a un Estado. La existencia del Estado palestino, no tengo un mapa acá, pero hay un Estado palestino que es vigente, ¿no? Es una ficción jurídica para que los palestinos o la organización que los representa pueda, por ejemplo, suscribir el Estatuto de Roma y plantear denuncias contra Israel ante la Corte Penal Internacional. Pero no hay un Estado en sentido estricto. El control del territorio sigue en poder de Israel, por ende siguen siendo territorios ocupados. Creo que esa es una pregunta que sí planteé cuando he conversado sobre este tema. O sea, no hay, así como hay un país llamado Israel y una nacionalidad israelí, ¿no es cierto? Hay un Estado palestino autónomo, pero no hay un país constituido, ¿no es cierto? No hay un ejército palestino que controle el territorio lo controla Israel. Nadie duda en el escenario internacional de que esos siguen siendo territorios ocupados. La Corte Internacional de Justicia, la misma que vio el diferendo entre Chile y Perú, los llama en una opinión consultiva territorios ocupados y a Israel potencia ocupante. Repito, la idea de buscar el reconocimiento de Palestina como Estado ante Naciones Unidas tiene como objeto que Palestina pueda presentar casos contra Israel ante foros internacionales como la Corte Penal Internacional. Pero eso no quiere decir que de hecho existe un Estado palestino en los territorios que en realidad son territorios ocupados militarmente por Israel. Cuando hablamos de las acciones de guerra y la desproporcionalidad, desde Israel dicen no es nuestra intención un genocidio, nos acusan de genocidas, porque si hubiéramos querido con el poderío bélico que tenemos, hace rato hubiéramos acabado con Gaza. ¿No es cierto? O sea, sí, no es genocidio. Yo personalmente nunca usé el término y no lo usaría. O sea, eso es absolutamente desproporcionado. Dicho eso, sí es un crimen de guerra y sí hay indicios, según organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y las propias Naciones Unidas,
y además informes que lo afirman explícitamente de Naciones Unidas, de que Israel ataca blancos civiles de manera deliberada. Hay una declaración de un funcionario de las Fuerzas Armadas israelíes al diario israelí Haaretz, donde dice explícitamente: si decimos a un civil que abandone su vivienda y no lo hace, se convierte en un escudo humano involuntario y luego entonces deja de ser un civil. Y si luego de abandonar su vivienda regresa a ella, se convierte en un combatiente, no es tratado como civil. Son declaraciones explícitas. Con esas normas se está manejando las Fuerzas Armadas israelíes, y eso es lo que explica el número de víctimas civiles. Alegan que avisan antes de atacar un blanco civil, pero bajo el derecho internacional humanitario un blanco civil nunca es un blanco militar legítimo. No importa cuántas comunicaciones hagan llegar, y en la mayoría de casos de cualquier manera no llega comunicación alguna. ¿Y aun alguna. cuando se sepa que abajo hay un arsenal que va a servir para atacar Israel? O sea, es que no son esos los casos. Yeah. Si hubiera un arsenal, mal que bien tú puedes decir que eso lo convierte en un objetivo militar legítimo, pero no estamos hablando de esos casos. Si hubiera gente de Hamás, tú no les avisas para que abandonen la casa antes de destruirlo, porque el objetivo del ataque sería matarlos a ellos. Pero no son milicianos de Hamás los que habitan las casas. Son, por ejemplo, casas de milicianos de Hamás. Entonces, como castigo a ellos, dado que no los pueden ubicar, atacan la casa de su familia. Pero esa casa es una vivienda particular, es un objetivo civil y por ende no es un blanco militar legítimo. Bien, entonces, para redondear el tema de lo que está trabajando Egipto en este momento, ¿crees que hay posibilidades de que el bloqueo se termine? O sea, no del todo, pero creo que Israel... A ver, para mí hay tres escenarios posibles. Sí. Si Israel quiere, puede hacer de esto una situación perenne y cada 2 años, como viene ocurriendo, tener una nueva confrontación, con el agravante de que Hamás es cada vez más fuerte, ¿no? La primera confrontación importante, 2009, Hamás solo ocasionó 6 bajas militares a Israel. En esta ocasión fueron más de 60. La segunda posibilidad es que Israel intente reocupar Gaza y destruir a Hamás in situ y hacerse cargo de la vida de 1.800.000 palestinos. No lo ha hecho probablemente porque no desea hacerlo. La única alternativa es una transacción que, a cambio del levantamiento del cerco sobre Gaza, por lo menos de manera sustantiva, aunque no total, Israel tenga garantías de seguridad no solo del gobierno autónomo palestino, que sería el que controlaría nuevamente Gaza, sino también de actores internacionales como la Unión Europea, para evitar que esto sirva para el rearme de Hamás. Reitero, de cualquier manera es poco probable que sirva para el rearme de Hamás, porque las armas de Hamás no llegan a través de controles aduaneros, llegan de contrabando. Y de parte de Hamás, ¿qué se les pediría? Que depongan las armas, que paren las acciones terroristas, que modifiquen su carta constitucional. Yo creo que Hamás tiene que modificar su carta, tiene que tirarla al tacho de la basura, para decirlo claramente. El tema es si esa debería ser una condición previa de una negociación o no. Esa es otra discusión. Lo que sí creo es que las dos partes deberían comprometerse a no usar la fuerza como medio para resolver diferencias políticas, y que Hamás se debe desarmar, pero de manera progresiva, una vez que se implementen todos los términos de un acuerdo, y yo diría incluso una vez que haya una solución definitiva al conflicto. Bien, Farid, ha sido sumamente claro y de verdad te agradezco por la paciencia que has tenido en esta transmisión un poco accidentada y por habernos explicado el tema. Muchas gracias. De nada. Tenemos que hacer una pausa en Más que Noticias y regresamos.